Hoy nos metemos de lleno en una serie de casos que han sido, bueno, un auténtico terremoto en la política de Costa Rica. Y todos giran alrededor de dos nombres muy conocidos, el expresidente Óscar Arias y su hermano Rodrigo. Vamos a ver si analizando todo esto podemos descifrar un patrón que parece que no deja de repetirse. Claro, es que esa es la clave. No estamos hablando de casos sueltos, sin conexión. Imaginaos que tenemos las piezas de un puzzle y al juntarlas, poco a poco va a empezar a aparecer una imagen muy clara de cómo parece que se mueve el poder en ciertos círculos. Venga, pues vamos con la primera pieza de ese puzzle. Aquí la cosa va de un decreto presidencial, una mina de oro que trajo muchísima polémica y, bueno, una pelea en los juzgados que se alargó ni más ni menos que 10 años. Fijaos bien en esta cronología. Todo arranca en 2008, ¿vale? Se firma un decreto presidencial que básicamente da vía libre a una mina de oro. A partir de ahí se lía una batalla legal que dura una década y que, ojo, llega a una acusación formal en 2018. Pero, y aquí viene lo interesante, mirad el final, en 2019, ¡pum!, todo se archiva. Y aquí está el meollo de esta primera pieza, ¿no? Después de 10 años de líos judiciales, de una acusación formal por, supuestamente, firmar algo ilegal, el resultado es que el caso se archiva. Y quedaos con este final porque es un desenlace que vamos a ver más veces. Vale, dejamos los decretos y vamos a la siguiente pieza del patrón, que esta vez tiene que ver con dinero. Y no cualquier dinero, sino con fondos que venían de fuera y que, según se denunció, se manejaron, digamos que por vías un poco alternativas, lejos de los controles normales del Estado. El primer caso que vemos es una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. A ver, lo que se ve en este esquema es básicamente un manual de instrucciones sobre cómo saltarse los controles financieros del Estado. El dinero llega, sí, pero en vez de ir a la caja común, a la tesorería, se gestiona directamente desde Presidencia. ¿Y para qué? Pues, entre otras cosas, para pagar a consultores y asesores sin que el Parlamento pueda decir ni pío. Y a que esto suena familiar. De nuevo, el mismo patrón. Se presentan cargos formales contra Rodrigo Arias, nada menos que por fraude y malversación. Pero solo un año más tarde, en 2012, la Fiscalía decide archivar el caso. Otra vez. Pues hay más. Un esquema muy parecido de supuestos fondos desviados aparece en otro caso, esta vez una donación de Taiwán que iba destinada a construir viviendas sociales. Este gráfico es bastante claro, la verdad. Resume perfectamente dónde está el problema. De todo el dinero que se donó para las viviendas, las denuncias dicen que casi el 40% simplemente no llegó a donde tenía que llegar. Y con esto, el patrón ya se va consolidando, ¿verdad? A pesar de que las acusaciones eran muy serias y de que hubo investigaciones, el resultado final es el que ya conocemos. Ni una sola condena penal firme para los implicados. Vale, hemos visto decretos, hemos visto dinero, pues ahora el patrón cambia un poco de forma. Ahora se trata de cómo se gestionan los propios trámites, los procesos legales y administrativos. Nos metemos ahora en un tema de impuestos. El caso de la Liliana, una inmobiliaria vinculada a la familia. Resulta que una auditoría descubre que no habían declarado todos sus ingresos. Y claro, eso genera una deuda con Hacienda bastante importante. Para entender lo que pasó aquí, hay que conocer un concepto legal clave, la prescripción. Es muy sencillo en realidad, es como si hubiera un cronómetro. El Estado tiene un tiempo límite para reclamar una deuda. Si ese tiempo se agota, adiós deuda, legalmente desaparece. Pues bien, la empresa llevó al Estado a juicio. Y los tribunales acabaron diciendo que, como Hacienda había dejado el expediente parado durante un tiempo, pues el cronómetro se había puesto a cero, el tiempo se había agotado. Y el resultado final es increíble. Una deuda con Hacienda que, con intereses y demás, subía unos 700 millones de colones, se convirtió en humo, se declaró imposible de cobrar. Y vamos con el último ejemplo de este patrón, de usar los procedimientos a favor. Nos vamos ahora al Congreso, a la etapa en la que Rodrigo Arias era el presidente de la Cámara. Ojo a esto, una auditoría interna descubre que hasta 190 puestos de trabajo se cubrieron o se consolidaron tirando de una norma que ya estaba caducada, o sea, que se saltaron el concurso público que era obligatorio por ley. Y bueno, ¿qué ha pasado con esto? Pues que la Fiscalía ha abierto una investigación formal por nombramiento ilegal. Eso sí, a día de hoy esto acaba de empezar, está todavía en una fase muy inicial. Entonces, llega el momento de juntar todas las piezas. Si damos un paso atrás y miramos todo esto en conjunto, ¿qué patrón es el que se dibuja? ¿Qué nos dicen todas estas historias?
El patrón que emerge no es tanto de culpabilidad penal, eso que lo digan los jueces, es más bien un patrón de método, de tácticas. Como se ve en la tabla, se repiten ciertas jugadas: usar decretos ejecutivos, gestionar donaciones de forma poco transparente, aprovechar retrasos en los procesos, explotar vacíos legales. Es un patrón, en definitiva, de cómo moverse en esa zona gris tan delicada que hay entre el poder público y los intereses privados. Al final, los hilos que conectan todo esto son siempre los mismos. Se trata de aprovechar esas zonas grises de la ley, de buscar la manera de saltarse los controles institucionales de siempre, de usar los tecnicismos y los plazos a favor. En resumen, vemos un conflicto constante entre lo que es el deber público y las conexiones privadas. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la más importante. Si al final la justicia no encuentra una condena, ¿significa que no hay nada por lo que rendir cuentas? Lo que sugiere este análisis es que quizás la historia completa no está en las sentencias, sino en el propio patrón de comportamiento, y sobre todo en un sistema que parece permitir que todo esto ocurra una y otra vez.